Y segunda, rapidísimo, sobre la otra palabrita que formaba parte de la provocación de Raquel, la palabrita legitimidad. Aquí también surgieron cosas muy interesantes y en relación con una vieja discusión argentina, aquí se ha asociado la palabra legitimidad a la idea o a la capacidad que tienen las instituciones universitarias, los gobiernos de las universidades, de garantizar la autonomía, ¿no? En efecto, en la Argentina tendemos fuertemente a asociar la legitimidad de una universidad o del gobierno de una universidad a su capacidad para garantizar la autonomía de esa universidad. Y Carlos señalaba algo importante en relación con eso, que es que otra legitimidad que a veces se ve como contrastante con la legitimidad de las instituciones universitarias, que es la legitimidad de los gobiernos, incluso de los gobiernos democráticamente elegidos, no de los gobiernos de dictaduras inaceptables que por supuesto no tienen legitimidad alguna, pero sí de los gobiernos legítimamente elegidos, esa legitimidad no tiene una alta consideración en la cultura reformista argentina. En general, la cultura reformista argentina es una cultura que piensa la autonomía como una libertad frente al Estado y tiende a poner al Estado del lado malo de la historia. Tiende a poner al Estado del lado de las amenazas, de las libertades, del coartamiento de las libertades. El Estado es aquello que viene a amenazar nuestra libertad y nuestra autonomía. Quizás la posibilidad de pensar de otro modo, que nos lleve a conclusiones menos defensoras de esquemas altamente corporativos, porque como aquí también se dijo, del otro lado del Estado no está la libertad de una humanidad que se piensa sin intereses, ¿no? Lo que gobernamos en las universidades somos claustros que tenemos intereses altísimamente corporativos y lo que en general se discute en los consejos superiores son las diferencias entre los intereses de corporaciones distintas, no mucho más filantrópicas que todas las corporaciones cuyos intereses particularistas somos expertos en denunciar cuando se tratan de corporaciones extrauniversitarias. Entonces, quizás haya otro modo de pensar la autonomía y de pensar cuáles son las reales amenazas a la autonomía. Si uno piensa que la autonomía es la autonomía no frente al Estado de la institución, sino la capacidad para pensar libremente, la capacidad para pensar sin coacciones, debe pensar en los límites que representa o en la amenaza que representa para esa autonomía otras fuerzas diferentes del Estado. Doy solo dos ejemplos. Uno, las grandes corporaciones farmacológicas norteamericanas que en nuestras universidades privadas y públicas organizan congresos, regalan relojes en las entradas de esos congresos y organizan, como todo el mundo sabe, los planes de estudios que estudian nuestros estudiantes de medicina. Allí hay una amenaza real a la autonomía del pensamiento, a la autonomía universitaria, aunque rara vez uno encuentra fogosos estudiantes liberales, ¿no?, levantando la bandera de la autonomía y diciendo abajo la Roche Foundation, la Parke Davis Foundation, porque amenazan la autonomía universitaria. Yo creo que allí hay una amenaza mucho mayor que en las eventuales intervenciones del Estado fomentando líneas de trabajo que son importantes para el bien común o permitiendo que una cantidad de jóvenes se reciban estudiando o haciendo tesis doctorales sobre temas que difícilmente financiaran ni la Roche Foundation ni ninguna otra institución de esa naturaleza. Y deberíamos pensar también, y termino con esto, deberíamos pensar también en las fuertes limitaciones que impone a la autonomía entendida como libertad para pensar sin coacciones, la propia lógica corporativista de nuestra vida universitaria. ¿O acaso efectivamente alguien que, como todos los presentes, afea cotidianamente su castellano con expresiones tales como kufr, opsit, pupu, ibid, supra u otras horripilantes concesiones que hacemos a las exigencias de nuestra carrera académica y de nuestro curriculum vitae, ¿acaso en efecto tenemos algún derecho para decir que las amenazas a la autonomía del pensamiento están en otro lugar que en nuestras propias prácticas cotidianas en tanto que académicos? Entonces me parece que si uno puede pensar la autonomía menos liberalmente, menos ingenuamente, menos antiestatalistamamente, puede obtener una mirada más compleja y más interesante sobre el problema tan interesante que plantea Raquel de la legitimidad. Me quedo con esto último, obviamente, la autonomía, que creo que es bueno para sacarlo a la mesa y abrir la pregunta que Eduardo se hacía y se respondía. Si hay otras maneras, ¿les parece hoy? Debería haber otras maneras hoy de pensar la autonomía desde la universidad. Ernesto Villanueva, creo que querías intervenir. Combinando
Combinando las dos preguntas, ¿no? En esta mesa ya se han expresado varias ideas. Por ejemplo, Carlos Pérez Racetti ponía hincapié en el tema de la deserción. ¿No es así? Eduardo Rinesi nos decía que uno de los fines que tiene que tener la universidad es justamente ir logrando que ese derecho a la educación superior en el futuro se vaya cumpliendo. Cuando estamos hablando de eficacia, en realidad nos tenemos que preguntar eficacia para quiénes o para qué. Me parece que en esa pregunta está escondida buena parte de la segunda parte del debate acerca del tema de autonomía y de la cuestión de gobierno. Esto es, ¿estamos todos de acuerdo en que la deserción es uno de los grandes problemas de nuestra universidad? ¿Estamos todos de acuerdo en que la universidad debería estructurarse de modo tal de ir asegurando en el futuro ya no solo una formación para las élites, sino ir más bien asegurando que la educación superior sea un derecho para capas importantes de la población? El objetivo que nos propongamos, sea cual fuere él, deberíamos preguntarnos a continuación: ¿la forma de organización política que tienen nuestras universidades públicas es adecuada a ese fin? Esto es, no hay tanto una antinomia entre eficacia y legitimidad, sino más bien que la forma de gobierno facilita o dificulta ciertos objetivos. Cuando discutimos solo acerca de la forma de gobierno, estamos ya definiendo cuáles son los objetivos que vamos a privilegiar nosotros. Sí, como decía Pérez Racetti, los que definen la política universitaria son exclusivamente los que están hoy adentro de las universidades, es más probable que haya orientaciones muy conservadoras. No es seguro que exista eso. Puede ser épocas históricas en las cuales el cambio es una concepción, es una ideología dominante en el conjunto de la sociedad y también se expresa en esa forma de gobierno, no es seguro. Pero la estructura que se piensa actualmente en forma de una representación de las distintas corporaciones seguramente va a tener un tufillo más conservador que si pensamos otros esquemas de gobierno. Eso es en la universidad y es en cualquier ámbito en donde solamente una institución parcial responde por una temática global como es la educación superior.